Dicen que detrás de cada gran fortuna hay un secreto. En este canal los descubrimos todos. Bienvenidos a Secretos de las Grandes Fortunas. Empecemos. Un solo disparo bastó para romper la calma de una noche que hasta ese momento parecía eterna. Pero ¿por qué ese sonido aislado cambió para siempre el destino de una de las familias más poderosas de los Estados Unidos? Tal vez porque no fue solo un disparo. Fue el eco de una maldición que llevaba años gestándose, una cadena de ambición, secretos y silencios que acabaría envolviendo a todos los que alguna vez se beneficiaron de una hoja de tabaco. El humo, ese mismo que prometía placer y éxito, era también el velo que escondía una tragedia que atravesaría generaciones. Todo comenzó con un hombre llamado Richard Joshua Reynolds, un nombre que, con el paso del tiempo, se transformó en símbolo de poder, riqueza y también de culpa. Nació en una época en que el país entero se levantaba de las cenizas de la guerra civil. Mientras muchos se aferraban al pasado, él decidió mirar al futuro. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de esto, continuamos. ¿Qué vio en una simple planta de tabaco que otros no pudieron ver? Tal vez vio libertad, o tal vez solo vio la oportunidad de construir algo tan grande que nadie pudiera ignorarlo. En el año 1874, Richard llegó a un pequeño pueblo de Carolina del Norte llamado Winston. No traía consigo una fortuna, sino una idea fija: revolucionar el modo en que la gente consumía tabaco. Desde una diminuta fábrica pintada de rojo, comenzó a crear algo que pronto se convertiría en una obsesión nacional. Mezcló hojas, experimentó con edulcorantes y logró lo impensable: transformar el hábito de masticar tabaco en un placer casi irresistible. En una época en que el trabajo era duro y la vida corta, su producto ofrecía un respiro, una sensación de pertenencia, de identidad. No vendía solo tabaco, vendía una emoción. Pero el camino del éxito rara vez está despejado. Su ascenso lo puso frente a frente con otro titán de la industria, James Buchanan Duke, el hombre detrás del colosal Tobacco Trust. Duke era un estratega sin escrúpulos, un conquistador del mercado que no toleraba rivales. ¿Qué ocurre cuando dos hombres con visiones de acero se enfrentan? Reynolds no se rindió. Se infiltró en el propio Trust, que amenazaba con devorarlo. Utilizó su dinero para fortalecerse desde adentro y esperó su momento. Cuando la Corte Suprema disolvió el monopolio de Duke en 1911, Reynolds ya tenía su arma preparada: los cigarrillos Camel. Los anuncios misteriosos decían que los Camel estaban llegando. Nadie sabía qué eran, pero todos querían saberlo. En cuestión de meses, el país entero hablaba de ellos. En apenas 4 años, Camel controlaba una tercera parte del mercado. R.J. Reynolds se había convertido en el rey indiscutible del tabaco. Y como todo rey, pronto quiso algo más que poder. Quiso legado. A los 55 años, se casó con su prima lejana, Catherine Smith, una mujer 30 años más joven que él. Inteligente, progresista, con una mente tan afilada como la suya, Catherine no se conformó con ser la esposa de un magnate. Creó un proyecto visionario: Reynolda, una propiedad de más de 400 hectáreas, donde se integraban innovación agrícola, educación y comunidad. Era su forma de devolver algo de lo que la fortuna les había dado. ¿Pero puede construirse un paraíso sobre el humo de un producto que enferma a quien lo consume? La contradicción estaba allí, silenciosa, como una grieta en los cimientos del sueño. En el verano de 1918, Reynolds se enfermó gravemente. El tabaco que lo había hecho inmortal en los negocios lo estaba destruyendo por dentro. Murió ese mismo año, dejando atrás una fortuna inmensa y una familia que aún no sabía que su mayor herencia sería una sombra. La muerte del patriarca cambió todo. Su esposa y sus 4 hijos quedaron rodeados de riqueza, pero también de una expectativa imposible:
mantener vivo un imperio forjado con disciplina, pero ahora sostenido por el deseo. Los hijos de R.J. Reynolds crecieron en una jaula dorada. El mayor, Richard Jr., era serio, responsable, destinado a los negocios. Las hijas, Mary y Nancy, brillaban en los círculos sociales, pero el más joven, Zachary Smith, no encontró su lugar en ese mundo de normas y apariencias. Smith apenas había conocido a su padre. Lo que heredó de él no fue sabiduría, sino un apellido que pesaba como una losa. Mientras los demás se movían en fiestas y juntas directivas, él miraba al cielo. Se convirtió en aviador, buscando allí la libertad que su apellido no le daba. ¿Era un sueño o una fuga? Cada vuelo era una victoria contra la historia familiar, una manera de demostrar que podía ser algo más que el hijo del tabaco. Su talento era real. A los 20 años, Smith ya había volado de Londres a China y cruzado el mundo solo, hazañas que lo convirtieron en una celebridad. La prensa lo bautizó como el heredero volador, pero dentro de esa imagen de aventura se escondía un joven impulsivo, inquieto y emocionalmente inestable. Su vida era un péndulo entre la euforia y el vacío. Fue entonces cuando apareció Libby Holman. Actriz, cantante, mujer libre en todos los sentidos, Libby era la encarnación del fuego. En una época en que la sociedad castigaba a las mujeres que rompían las normas, ella vivía sin pedir permiso. Tenía una voz que parecía provenir de un lugar antiguo y herido, y una mirada que podía desarmar a cualquiera. Cuando Smith la vio en Broadway, quedó hipnotizado. Ella tenía 25 años, él apenas 19. Lo que siguió fue un torbellino. Smith la persiguió sin descanso, le regaló joyas, autos y hasta un avión. Libby se resistió al principio, acostumbrada a hombres poderosos, no a muchachos apasionados. Pero la intensidad del joven Reynolds era difícil de ignorar. Contra todo pronóstico, se casaron en secreto en Michigan, lejos de las miradas de la prensa y de la familia. ¿Era amor o era una huida mutua? Tal vez ambas cosas. Él buscaba una identidad, ella buscaba seguridad, pero su unión encendió una mecha que ninguno de los dos supo apagar. Cuando el matrimonio salió a la luz, el escándalo fue inmediato. Para la familia Reynolds, Libby era una amenaza, una actriz bohemia, judía y escandalosa, que había atrapado al heredero más joven del imperio. En Reynolda la recibieron con sonrisas heladas. Libby lo sintió todo: el desprecio, las miradas, la soledad. Llamó a la mansión la ahumadera, como si incluso las paredes exhalaran el humo de los secretos. El matrimonio se deterioró con rapidez. Smith bebía cada vez más, y sus celos se volvieron enfermizos. Libby, por su parte, se sentía asfixiada. Las discusiones eran constantes. Los sirvientes contaban haberlos escuchado gritar en las noches, y los amigos más cercanos sabían que algo oscuro crecía entre ellos. Cuando Libby quedó embarazada, pensó que ese hijo podría salvarlos, pero la tensión no hizo más que aumentar. La noche del 5 de julio de 1932, organizaron una pequeña fiesta en Reynolda. El aire era espeso, cargado de humedad y alcohol. Los invitados reían, pero la atmósfera estaba teñida de algo que nadie supo nombrar. En algún momento de la madrugada, los invitados se fueron. Solo quedaron Smith, Libby y un amigo, Up Walker. Y entonces, un disparo cortó el silencio. El cuerpo de Smith fue hallado en el porche. La versión inicial hablaba de un suicidio. Pero, ¿era creíble? Las pruebas no cuadraban. El ángulo de la herida, la ausencia de residuos de pólvora, los relatos contradictorios, nada encajaba. Y sin embargo, la familia actuó con una velocidad asombrosa. Antes de que llegara la policía, ya habían limpiado la escena y retirado las sábanas manchadas de sangre. ¿Por qué tanta prisa? El forense dictaminó suicidio, caso cerrado, pero el sheriff local no estaba convencido. ¿Sospechaba de algo más? ¿La prensa también? En pocos días, el caso se transformó en un circo mediático. Libby Holman
Pasó de ser viuda a sospechosa. El país entero la señaló. ¿Había matado al heredero por dinero? ¿O había sido un accidente, un impulso, una trampa? El jurado forense cambió el veredicto. Muerte causada por persona o personas desconocidas. Con esas palabras, la historia estalló. Libby y Walker fueron acusados de asesinato en primer grado. Si los declaraban culpables, los esperaba la silla eléctrica. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La familia Reynolds intervino. El tío de Smith, William Neil Reynolds, comprendió que un juicio público sería devastador, no solo para Libby, sino para el apellido. La familia presionó al fiscal y los cargos fueron retirados. Oficialmente, el caso quedó cerrado. Extraoficialmente, quedó abierto para siempre. Libby fue liberada, pero su vida se desmoronó. Dio a luz a su hijo, Christopher, y trató de rehacer su carrera. Sin embargo, la sombra del escándalo la siguió hasta el final de sus días. La familia, por su parte, se encerró en su propio silencio, como si hablar de Smith fuera despertar algo que aún dormía bajo las paredes de Reynolda. ¿Fue un suicidio? ¿Fue un asesinato? Nadie lo sabe, pero lo cierto es que, desde esa noche, algo se quebró en el corazón del imperio Reynolds. Mientras la tragedia personal consumía a la familia, la empresa seguía creciendo. La Gran Depresión arrasó con el país, pero no con los cigarrillos. En tiempos de miseria, la gente necesitaba algo que calmara los nervios, y el tabaco era barato, accesible y adictivo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Camel se convirtieron en parte del uniforme de los soldados. El humo acompañaba la guerra como un símbolo de valentía y alivio. El éxito parecía eterno, pero la maldición nunca desaparece, solo cambia de forma. En las siguientes décadas, el negocio que había nacido de la ambición de un hombre se transformó en una maquinaria impersonal, dirigida por ejecutivos y cifras. Lo humano desapareció. La obsesión se convirtió en hábito, y el hábito en una adicción mundial. ¿Hasta cuándo podía sostenerse un imperio construido sobre el humo? ¿Cuánto tiempo puede la verdad permanecer oculta cuando millones de pulmones la respiran cada día? Eran preguntas que aún nadie se atrevía a responder, pero la respuesta estaba más cerca de lo que creían, porque la maldición de los Reynolds apenas estaba comenzando a mostrar su verdadero rostro. La RJ, Reynolds Tobacco Company, siguió avanzando como una máquina de acero lubricada por ganancias. Los años pasaban y la fábrica no se detenía. Las campañas publicitarias eran cada vez más audaces, los lemas más pegajosos, las imágenes más seductoras. En las calles, en las revistas, en los cines, los cigarrillos Camel aparecían como un símbolo de modernidad y libertad. En un país que adoraba los sueños, el tabaco se convirtió en uno de los más poderosos. Sin embargo, debajo del brillo de los anuncios, una verdad incómoda se agitaba, invisible pero constante. En los hospitales, los médicos empezaban a notar patrones, síntomas que se repetían en hombres y mujeres que fumaban durante años. Tos persistente, falta de aire, manchas en los pulmones. Aún no había pruebas concluyentes, pero la sospecha estaba sembrada. La empresa, dirigida ahora por gerentes profesionales, seguía acumulando fortunas. El espíritu del fundador parecía haberse disuelto entre cifras y memorandos. La compañía ya no era la visión de un hombre, sino el reflejo de una época en la que el dinero justificaba cualquier cosa. En las décadas siguientes, RJ Reynolds se convirtió en una de las corporaciones más influyentes del país. Sus donaciones moldeaban campañas políticas, sus anuncios marcaban tendencias culturales y sus productos llegaban a cada rincón del planeta. Era un gigante que caminaba sobre humo, pero los gigantes también tienen miedo. El informe del cirujano general de 1964, que vinculó el tabaco con el cáncer, sacudió a la industria como un terremoto. Las acciones cayeron, las demandas comenzaron a multiplicarse y la imagen del cigarrillo pasó de símbolo de sofisticación a recordatorio de enfermedad. RJ Reynolds respondió con una estrategia implacable. Negó, dudó, retrasó. Los abogados de la empresa
aprendieron a convertir la verdad en algo relativo. Cada estudio científico se enfrentaba con otro financiado por la industria. Cada testimonio médico era contrarrestado por una campaña publicitaria más atractiva. En los despachos, los ejecutivos discutían cifras, no conciencias. El tabaco era demasiado lucrativo para abandonarlo. El humo seguía subiendo, y con él, las ganancias. Sin embargo, los rumores crecían. La sociedad cambiaba, las nuevas generaciones comenzaban a cuestionar aquello que sus padres habían considerado normal. En los años 70 y 80, las tensiones aumentaron. Las voces que exigían control y transparencia ya no podían silenciarse tan fácilmente. Fue entonces cuando el imperio decidió reinventarse. El nombre R.J. Reynolds debía transformarse en algo más, algo que sonara moderno, inocente, incluso familiar. Surgió la idea de diversificar el negocio. En 1985, la compañía compró Nabisco Brands, la empresa que fabricaba las galletas Oreo y los Cracker Ritz. Fue una jugada maestra desde el punto de vista financiero. Unir el placer culpable del tabaco con el confort de la comida cotidiana. La nueva entidad se llamó RJR Nabisco, y durante un tiempo pareció que el pasado podía olvidarse. La fusión fue presentada como el renacimiento del imperio. El nuevo presidente, F. Ross Johnson, representaba esa cultura de los 80, donde el éxito era sinónimo de exceso. Su estilo directo, su sonrisa permanente y su gusto por el lujo lo convirtieron en una figura casi mítica dentro del mundo corporativo. Los ejecutivos viajaban en jets privados, se organizaban torneos de golf en complejos exclusivos y las fiestas eran legendarias. Todo parecía posible mientras el dinero siguiera fluyendo, pero el precio de las acciones no subía. Los inversionistas desconfiaban de una compañía que, pese a sus ganancias colosales, arrastraba la sombra de los cigarrillos. Johnson necesitaba una idea audaz. Apostó por una innovación que cambiaría el mercado para siempre. Un cigarrillo sin humo llamado Premier. La promesa era revolucionaria, un producto limpio, casi médico, diseñado para liberar nicotina sin combustión. Cuando salió al mercado, fue un desastre. Los consumidores se quejaron del sabor, del olor y de la dificultad para encenderlo. La burla fue inmediata. La prensa lo calificó de fracaso monumental. El desastre puso a la empresa en una posición vulnerable. Johnson temía una adquisición hostil y decidió adelantarse. Planeó comprar él mismo la compañía a través de un movimiento financiero de alto riesgo conocido como compra apalancada. Era un plan ambicioso: usar deuda para adquirir RJR Nabisco y convertirla en una empresa privada, libre del escrutinio público. La cifra inicial fue de $17.000 millones, una cantidad descomunal, pero esa jugada, en lugar de protegerlo, desató una guerra. La propuesta de Johnson despertó el apetito de otros jugadores, entre ellos la firma de capital privado Kohlberg Kravis Roberts, dirigida por Henry Kravis. Para KKR, RJR Nabisco no era una empresa que debía salvarse, sino un botín que debía conquistarse. Comenzó una batalla que duró semanas, una guerra de ofertas y contraofertas que capturó la atención del mundo financiero. Los medios la llamaron la Guerra de los Bárbaros. La cifra final superó los $25.000 millones. Fue la mayor compra apalancada de la historia. Los banqueros celebraban, los ejecutivos se preparaban para recibir sus bonificaciones y miles de empleados temblaban ante lo que vendría. Cuando el polvo se asentó, los vencedores no fueron los constructores ni los soñadores, sino los financieros. El imperio fundado sobre una hoja de tabaco había caído ante los números. La compra dejó a la empresa endeudada hasta el límite. Para pagar, comenzaron los recortes. Se vendieron divisiones, se cerraron oficinas, se despidieron empleados. La fusión que una vez simbolizó el futuro se convirtió en una advertencia. En los pasillos donde antes sonaban risas, ahora se escuchaban pasos apurados y teléfonos colgados. RJR Nabisco se convirtió en sinónimo de ambición desmedida.
La década de los 80 terminó con la sensación de que el sueño americano había alcanzado su límite. Había riqueza, pero también vacío. Había poder, pero también miedo. La maldición seguía viva, invisible, adaptándose al nuevo siglo. En los años 90, el enemigo ya no eran las empresas rivales, sino las consecuencias de décadas de silencio. Las demandas comenzaron a llegar, no de individuos, sino de los propios estados. Los fiscales generales de varios territorios acusaron a las tabacaleras de causar un daño masivo a la salud pública y de hacer que los gobiernos gastaran fortunas en tratamientos médicos. Por primera vez, la batalla no se trataba de víctimas individuales, sino del costo social de la adicción. Los abogados de las empresas intentaron mantener la estrategia que tanto éxito les había dado: negar, alargar, confundir. Pero esta vez había algo diferente. Documentos filtrados comenzaron a revelar secretos que el público jamás había escuchado. Archivos internos mostraban estudios ocultos, pruebas ignoradas y estrategias de marketing diseñadas para atraer a los jóvenes. Se demostró que sabían desde hacía décadas que la nicotina era adictiva y que el tabaco mataba, pero habían decidido callar. El golpe fue devastador. Los ejecutivos, obligados a declarar ante el Congreso, negaron una y otra vez lo que ya todos sabían. El teatro del engaño se desmoronaba. En los periódicos, los titulares hablaban de conspiración, de manipulación, de una industria que había convertido la enfermedad en negocio. En medio de ese caos, apareció un nombre: Joe Camel, el simpático camello animado que durante años había adornado vallas publicitarias, camisetas y encendedores, se convirtió en el símbolo de un crimen moral. Su verdadero propósito era atraer a los adolescentes. Las cifras lo confirmaron. Millones de menores reconocían a Joe Camel antes que a Mickey Mouse. La imagen que había sido divertida se volvió repulsiva. El cerco se cerraba. La industria tabacalera, acorralada por la evidencia y por el cambio de opinión pública, tuvo que rendirse. En 1998 se firmó el Acuerdo Marco de Liquidación, un pacto que cambiaría para siempre la historia del tabaco. 46 estados demandaron a las compañías, y éstas aceptaron pagar más de 206.000 millones de dólares a lo largo de 25 años. Fue la multa más grande de la historia. El acuerdo no solo implicaba dinero, también imponía restricciones que transformaron la publicidad para siempre. Se prohibieron los personajes de dibujos animados, la promoción en eventos deportivos, las vallas en lugares públicos y la venta de productos con logotipos de cigarrillos. Se estableció una fundación destinada a campañas antitabaco financiadas con el dinero de las propias empresas. El castigo era también simbólico. Aquello que había construido la fortuna de los Reynolds ahora se usaba para advertir a la gente sobre sus peligros. Las oficinas de la compañía quedaron en silencio. Los nuevos directivos hablaban en términos de responsabilidad y transparencia, palabras que habrían sonado extrañas un siglo antes. Pero el daño ya estaba hecho. R.J. Reynolds, el hombre que había visto en una hoja de tabaco el futuro de su país, nunca habría imaginado que su creación terminaría convertida en una advertencia global. La mansión Reynolda aún se erige, majestuosa, rodeada de jardines y memoria. Es un museo, un refugio de historia, un intento de preservar algo de belleza entre tanto dolor. Cada habitación guarda un eco, cada retrato parece observar en silencio el peso de una herencia que nunca pidió ser redimida. La maldición no estaba en los fantasmas ni en la sangre, sino en la elección que lo inició todo: construir un imperio sobre el placer y el olvido. El legado de los Reynolds es, al mismo tiempo, un espejo y una advertencia. Refleja lo mejor y lo peor del espíritu humano, la capacidad de crear, de imaginar, de prosperar, pero también la tendencia a negar las consecuencias. Al final, no fueron los enemigos externos quienes destruyeron el imperio, sino las decisiones tomadas en nombre del éxito. El humo, que alguna vez simbolizó libertad, terminó revelando su verdadera forma, la de una niebla espesa que cubre la memoria, la verdad y el alma.
En ese humo aún flota la pregunta que nunca se disipa, la misma que ha acompañado a la dinastía Reynolds desde el principio. ¿Cuánto vale una fortuna cuando el precio es la vida? El siglo cambió, y con él cambió también el tono de la historia. Lo que antes era orgullo se transformó en una herida abierta. La industria del tabaco había sido durante décadas un motor económico, un símbolo de progreso y empleo, pero ahora era vista como un enemigo público. Los tiempos de los anuncios con soldados sonrientes y estrellas de cine fumando en blanco y negro se habían desvanecido. En su lugar quedaban imágenes de pulmones enfermos, de hospitales y de juicios interminables. Las compañías, una tras otra, fueron reestructurándose, fusionándose o desapareciendo. Pero R.J. Reynolds resistió. No por virtud, sino por inercia, porque su nombre estaba demasiado entrelazado con la historia del país como para desvanecerse sin dejar rastro. En los despachos, los nuevos ejecutivos hablaban de responsabilidad social y de diversificación, palabras que sonaban vacías en comparación con los sueños que alguna vez movieron a su fundador. Intentaban rehacer su reputación invirtiendo en otras áreas, comprando marcas de productos de consumo, buscando lavarse la cara ante la opinión pública. Pero las sombras eran largas. Cada dólar ganado tenía el eco de una deuda moral imposible de saldar. Las donaciones a universidades y museos eran recibidas con cautela, y los apellidos que antes abrían puertas ahora despertaban murmullos. Mientras tanto, Reynolda seguía en pie, hermosa y silenciosa. Convertida en museo, la casa parecía mirar desde sus ventanas el paso de las décadas como si esperara que alguien le devolviera la voz. Los visitantes caminaban por sus pasillos, admirando los retratos, los muebles, los jardines, sin sospechar que bajo esos suelos se habían desatado pasiones, temores y silencios que nunca se resolvieron del todo. Algunos decían que el aire allí tenía una calma especial, una calma que era más melancolía que paz. Las generaciones más jóvenes de la familia intentaron escapar del peso del apellido. Algunos se dedicaron a las artes, otros a la filantropía, unos pocos simplemente desaparecieron del ojo público. Cada uno buscó a su manera redimirse o al menos distanciarse de la historia que los había precedido. Pero hay cosas que no se heredan en los documentos, sino en el aire mismo. El apellido Reynolds seguía significando poder, y también algo más oscuro, algo que no se podía explicar pero se sentía. La sociedad norteamericana, por su parte, cambió su relación con el tabaco. En los cafés y oficinas donde antes era normal ver humo, ahora se imponían los letreros de prohibido fumar. Las películas dejaron de glorificar el cigarrillo. Los anuncios, antes omnipresentes, desaparecieron de las calles. Lo que una vez había sido un gesto de elegancia, se convirtió en un acto casi clandestino. Y sin embargo, millones de personas en todo el mundo seguían fumando, aferradas a ese pequeño ritual que prometía calma, aunque costara salud. La contradicción era total. La misma humanidad que había condenado el tabaco no podía renunciar a él del todo. Había algo profundamente humano en esa debilidad, algo que reflejaba la naturaleza del propio imperio Reynolds, la lucha constante entre el deseo y la razón. A finales de los años 2000, la compañía comenzó una nueva etapa. Se fusionó con otras marcas, reestructuró su imagen, intentó adaptarse a los nuevos tiempos. Empezaron a hablar de innovación, de reducción de daños, de cigarrillos electrónicos y productos sin combustión. Era una ironía amarga. Más de un siglo después, la empresa volvía al punto de partida, intentando reinventar el cigarrillo como si pudiera redimirlo con tecnología. En su publicidad ya no se hablaba de placer ni de libertad, sino de control, de elección y de salud. Pero la historia no se olvida tan fácilmente. Cada innovación era observada con desconfianza. Cada campaña era examinada por expertos en salud pública. El pasado no se borraba, solo se reciclaba. Las demandas seguían apareciendo, los estudios se multiplicaban, y los nombres Reynolds y Camel seguían cargando con el peso de lo que habían representado. En Reynolda, mientras tanto, el tiempo parecía haberse detenido.
Los retratos de R.J. y Catherine seguían colgados en el gran salón. Sus rostros, inmóviles, parecían mantener un diálogo que nadie más podía escuchar. La historia de ambos era la semilla de todo lo que vino después. La ambición, la filantropía, la tragedia. Ella había querido construir un mundo mejor desde el corazón de una fortuna hecha de humo. Él había soñado con transformar una planta en una nación de consumidores. Ninguno de los dos podía haber imaginado que, décadas después, su apellido se pronunciaría con la misma mezcla de respeto y culpa. En los archivos del museo se conservan cartas, fotografías y documentos que cuentan la historia con una frialdad que contrasta con lo que realmente ocurrió. Los visitantes leen las fechas y los nombres, pero pocos perciben el hilo invisible que une esos hechos. El deseo de controlarlo todo y la imposibilidad de hacerlo. El siglo XXI trajo consigo nuevos desafíos. Las leyes se endurecieron, los impuestos aumentaron, las campañas de prevención se volvieron más agresivas, pero las tabacaleras, lejos de desaparecer, se transformaron. Invirtieron en tecnología médica, en productos alternativos, en campañas digitales que hablaban de reducción de riesgos. Se convirtieron en expertas en adaptación. Lo que antes era humo, ahora era vapor. Lo que antes era una fábrica de cigarrillos, ahora era una empresa de innovación. Y sin embargo, el dilema moral seguía intacto. ¿Puede una empresa que construyó su riqueza sobre la adicción redimirse realmente? ¿Puede reinventarse sin negar su origen? Tal vez esa sea la verdadera maldición, no poder escapar de lo que uno mismo creó. El mundo cambió más rápido de lo que nadie podía prever. La atención pública se desplazó hacia nuevas crisis, nuevas tecnologías, nuevas adicciones, pero cada tanto, algún periodista, algún historiador, alguna película recordaba la historia de los Reynolds. Entonces, el pasado volvía a respirar. Las mismas preguntas regresaban, las mismas imágenes, el mismo eco de aquel disparo en una noche de julio. El relato ya no era solo el de una familia, sino el de una nación entera. El tabaco fue, durante más de un siglo, el combustible de la economía, el compañero de las guerras, el símbolo del descanso obrero, el arte de Hollywood, la moneda de la cultura popular. Y detrás de todo eso, el nombre Reynolds, omnipresente, silencioso, extendido como una sombra sobre millones de vidas. Hoy, cuando alguien visita Reynolda y observa los retratos de los fundadores, es difícil no sentir la mezcla de fascinación y pesar. No hay juicio posible que pueda resumir lo que significó esa dinastía. Fueron constructores y destructores, benefactores y verdugos, visionarios y prisioneros de su propio legado. El brillo de su éxito sigue deslumbrando, pero también recuerda que incluso los imperios más sólidos están hechos de decisiones humanas, y las decisiones humanas siempre dejan cicatrices. La historia de los Reynolds es la historia de cómo una idea puede transformarse en imperio, y cómo un imperio puede convertirse en advertencia. Es la historia de un país que confundió libertad con consumo y progreso con poder. Es también la historia de cómo una sola familia puede reflejar las luces y las sombras de una época entera. En cada caja de cigarrillos, en cada anuncio antiguo, en cada archivo judicial, late la memoria de todo lo que ocurrió. Y aunque los nombres cambien y las empresas evolucionen, la esencia sigue siendo la misma: la búsqueda de dominio sobre lo incontrolable. Esa búsqueda, que comenzó con una hoja de tabaco en un taller humilde de Carolina del Norte, acabó extendiéndose por el mundo entero. El disparo que una vez rompió el silencio de Reynolda sigue resonando en los rincones del tiempo. No fue solo el final de un joven heredero, sino el punto en el que la fortuna y la tragedia se fundieron para siempre. Desde entonces, el eco de esa noche no ha dejado de repetirse. En los despachos, en los tribunales, en los cuerpos de millones de personas que inhalaron el legado de un sueño que prometía placer y terminó entregando dependencia. Así, el humo que una vez representó libertad se convirtió en símbolo de un precio demasiado alto. El imperio sobrevivió, pero la pregunta sigue sin respuesta. Tal vez esa sea la verdadera esencia de las maldiciones.
No destruyen de golpe, sino que condenan a repetir la historia una y otra vez, hasta que alguien se atreve a mirar el pasado de frente y a pronunciar la verdad que todos conocen, pero pocos se atreven a decir. Esa verdad, tan simple y tan devastadora, era que el éxito de los Reynolds no había nacido del azar ni del ingenio únicamente, sino de una adicción cuidadosamente cultivada. Cada paquete vendido, cada anuncio brillante en los cines y cada cajetilla que un soldado encendía en medio del miedo o la soledad era una extensión del mismo pacto silencioso. Placer inmediato a cambio de un futuro incierto. En el siglo XX, esa transacción fue aceptada sin reparos. En el siglo XXI, empezó a aparecer una traición. Los investigadores de salud pública comenzaron a desenterrar documentos que la compañía había guardado bajo llave durante décadas. Memorandos internos, experimentos de laboratorio, cartas entre ejecutivos. En ellos se revelaba lo que muchos habían sospechado y pocos se habían atrevido a afirmar, que la empresa sabía desde hacía años que el tabaco era letal. Sabía que la nicotina era una sustancia adictiva, que los componentes químicos generaban dependencia, que las estrategias de marketing estaban diseñadas para atraer a los jóvenes antes de que pudieran comprender lo que estaban eligiendo. La exposición fue una herida abierta que nunca volvió a cerrarse. Los tribunales se llenaron de casos, los congresistas citaron a los ejecutivos para interrogarlos. Los periódicos dedicaron portadas enteras al escándalo. En los noticieros se veían imágenes de hombres con trajes oscuros, levantando la mano y jurando decir la verdad, mientras negaban frente a millones de espectadores lo que los documentos ya confirmaban. La contradicción entre el juramento y la mentira quedó grabada en la memoria colectiva. Sin embargo, incluso después de tantas revelaciones, las ventas no se desplomaron como se esperaba. Los fumadores seguían fumando. Las campañas de prevención crecían en intensidad. Los paquetes comenzaron a mostrar imágenes de advertencia, pero el hábito persistía. Era como si el producto hubiera trascendido la lógica, como si lo que se vendía no fuera tabaco sino consuelo. Los Reynolds, de alguna manera, habían entendido esa necesidad desde el principio, aunque nunca hubieran querido admitirlo. A lo largo de los años, el imperio se reconfiguró una y otra vez. Nuevas fusiones, nuevos socios, nuevos intentos de borrar el pasado. Las juntas corporativas hablaban de responsabilidad social, de sostenibilidad, de transparencia. Pero debajo del lenguaje moderno seguía latiendo la misma pregunta. ¿Cómo sobrevivir cuando tu fuente de riqueza es también tu condena? Tuntilas. Respuesta nunca fue clara, porque la verdadera batalla no era económica, era moral. En Reynolda, la mansión parecía guardar esa tensión en sus paredes. Los visitantes que recorrían sus galerías decían sentir una mezcla de admiración y tristeza. El arte, los muebles, los retratos, eran testigos silenciosos de una historia que había empezado con esperanza y terminado envuelta en sombras. En el jardín, los árboles centenarios parecían observarlo todo sin juzgar, como si entendieran que el tiempo, más que la justicia, era el único juez que nunca se corrompe. Las generaciones actuales de la familia intentaron desprenderse del pasado. Algunos se convirtieron en activistas de causas sociales, otros en defensores del medio ambiente, varios donaron sus fortunas a universidades o museos. Era un esfuerzo por equilibrar la balanza, por demostrar que de una raíz oscura podía brotar algo luminoso. Pero incluso esos gestos generosos llevaban la marca del origen. Los artículos que celebraban sus donaciones siempre recordaban de dónde provenía el dinero. Era imposible escapar. A medida que pasaban los años, la historia de los Reynolds comenzó a estudiarse no solo como un caso de poder económico, sino como una parábola sobre la condición humana. Profesores de ética empresarial, sociólogos e historiadores la usaban como ejemplo de cómo una innovación puede transformarse en tragedia cuando se olvida el límite moral. En las aulas se analizaban las decisiones del fundador, la estrategia de los herederos, las mentiras corporativas, las campañas publicitarias. Todo se diseccionaba, pero la esencia seguía siendo la misma: el deseo humano de controlar lo incontrolable. El siglo XXI
trajo nuevas formas de dependencia. La tecnología reemplazó al tabaco como el nuevo refugio de la ansiedad. Los teléfonos y las pantallas ocuparon el lugar de los cigarrillos, ofreciendo el mismo alivio fugaz y la misma sensación de pertenencia. Y aunque los tiempos eran distintos, las dinámicas eran sorprendentemente parecidas. De algún modo, la historia se repetía con otros nombres y otros productos. El humo había cambiado de forma, pero no de significado. El imperio de los Reynolds, o lo que quedaba de él, observaba desde la distancia esa transformación. Las grandes corporaciones del tabaco comenzaron a invertir en productos electrónicos, en dispositivos que prometían reducir el daño. Era como si buscaran redención tecnológica. Se hablaba de innovación, de ciencia, de futuro, pero entre los científicos y los ingenieros que trabajaban en esos laboratorios, algunos se preguntaban si realmente estaban creando algo nuevo, o simplemente envolviendo el mismo veneno en una nueva forma. En paralelo, la figura de R.J. Reynolds volvió a despertar interés. Biografías, documentales, series históricas. Su vida se convirtió en un espejo, donde cada época encontraba su propio reflejo. Para algunos, era un visionario que había transformado una industria. Para otros, el arquitecto involuntario de una de las mayores tragedias sanitarias de la historia moderna. Su rostro aparecía en los libros con la misma ambigüedad que había acompañado su vida, la sonrisa de un pionero y la mirada distante de alguien que no supo prever las consecuencias. En los archivos de la compañía todavía se conservan sus primeras cartas de negocios, escritas con letra meticulosa. En una de ellas, dirigida a un socio, se lee una frase que parece inocente, pero encierra toda la paradoja del futuro. Nuestro objetivo es ofrecer al público un placer seguro. Nadie en ese momento podía imaginar cuán imposible sería esa promesa. Los hijos y nietos de la dinastía rara vez hablaban de la tragedia de Zachary Smith Reynolds. El disparo que marcó el inicio de la maldición era un tema prohibido, una sombra que se evitaba en las conversaciones familiares. Pero los rumores nunca desaparecieron. Cada generación creció con la historia del joven aviador, que murió demasiado pronto, del amor prohibido con una actriz, del escándalo que casi destruye la reputación del apellido. Para algunos, esa historia era una advertencia. Para otros, un recordatorio de que incluso en la riqueza más deslumbrante puede habitar el vacío. La figura de Libby Holman también encontró su lugar en la memoria colectiva. Años después de aquel suceso, su voz siguió resonando en grabaciones antiguas, en vinilos que hoy suenan con un eco melancólico. Su interpretación de las canciones tristes parecía contener toda la carga de lo vivido, toda la culpa, todo el amor que terminó en tragedia. Su vida, al igual que la de los Reynolds, fue una búsqueda de libertad que terminó atrapada por las consecuencias. En el presente, mientras la humanidad enfrenta nuevas crisis y nuevas preguntas, la historia de los Reynolds sigue teniendo algo que decir. No se trata solo de tabaco ni de dinero, sino de cómo el poder y la ambición pueden moldear una época entera. Cada decisión tomada por esa familia fue reflejo de un deseo universal: dejar huella, construir algo que perdure. Lo consiguieron, pero no de la manera que esperaban. Su legado no está solo en los edificios ni en las marcas, sino en las conversaciones, en las leyes, en la conciencia colectiva que aprendió, con dolor, a desconfiar del éxito absoluto. Quizás esa sea la última enseñanza de la maldición. Todo imperio que olvida su origen está destinado a repetir su caída. Los Reynolds construyeron el suyo sobre el humo, y el humo, tarde o temprano, siempre se disipa. Pero mientras exista alguien que encienda un cigarrillo, que lea una vieja historia o que visite Reynolda buscando respuestas, el eco de aquella primera chispa seguirá encendido, recordando que incluso el fuego más brillante deja cenizas. Las cenizas, al fin y al cabo, son la memoria más honesta del fuego. En ellas se esconde todo lo que ardió, todo lo que alguna vez tuvo forma y desapareció. Así también ocurrió con el imperio de los Reynolds, una estructura levantada sobre el deseo de eternidad,
pero condenada por la misma pasión que la hizo grande. Con el paso del tiempo, la historia dejó de ser solo un relato de negocios y se transformó en una reflexión sobre la naturaleza humana. El humo que envolvía sus fábricas, sus anuncios y sus fiestas era el mismo que cubría la conciencia de quienes lo respiraban sin pensar en las consecuencias. Las décadas más recientes trajeron consigo un tipo de introspección que antes habría sido impensable. Los museos y las universidades comenzaron a revisar el papel de las grandes familias industriales en la historia del país. Se habló de progreso, sí, pero también de los costos ocultos de ese progreso. Se organizaron exposiciones sobre el tabaco, sobre su influencia cultural, sobre la publicidad que moldeó generaciones. En las vitrinas, entre carteles antiguos y cajas metálicas de cigarrillos, los visitantes podían leer pequeños textos que contaban cómo una simple hoja cambió el curso de millones de vidas. Los guías hablaban con tono neutro, pero era imposible no sentir cierta incomodidad. En las imágenes de los años 30, los empleados de las fábricas sonreían orgullosos, sin sospechar que sus manos fabricaban un producto que con el tiempo sería visto como una amenaza. En los despachos, los ejecutivos celebraban contratos millonarios, mientras los médicos comenzaban a descubrir los primeros casos de cáncer relacionados con el tabaco. Era una danza de ignorancia y conveniencia, una sinfonía de silencios cuidadosamente orquestados. R.J. Reynolds, si pudiera haber observado todo aquello desde algún rincón del tiempo, quizás se habría preguntado en qué momento su sueño de prosperidad se convirtió en una fuente de sufrimiento. Tal vez habría recordado las palabras de su esposa Catherine, aquella mujer que había querido convertir Reynolda en un centro de aprendizaje y bienestar, no solo en una residencia lujosa. Su visión, más cercana al idealismo que al negocio, quedó sepultada bajo el peso de una fortuna que creció demasiado rápido. En los archivos familiares, algunas cartas muestran la preocupación temprana de Catherine por el impacto social del tabaco. Escribía sobre educación, sobre la necesidad de ofrecer alternativas de vida a las comunidades rurales. Su pensamiento era avanzado para su tiempo, y su muerte prematura dejó un vacío que nunca se llenó. Quizás si hubiera vivido más, el destino de la familia habría sido distinto. Pero las historias no cambian, con suposiciones, cambian con consecuencias, y las consecuencias de aquella fortuna fueron inmensas. Los herederos del imperio vivieron divididos entre el orgullo y la culpa. Algunos se aferraron al poder económico, otros buscaron redención a través de la filantropía. Sin embargo, ninguno logró escapar del todo. La riqueza, como una corriente subterránea, seguía arrastrándolos hacia su origen. Los apellidos pesan más cuando están escritos en billetes. En los periódicos, los nombres Reynolds y Camel aparecían juntos, inseparables, como si la historia misma se negara a separarlos. En los años posteriores al acuerdo del 98, las compañías tabacaleras intentaron lavar su imagen con campañas de transparencia. Se financiaron programas de salud, investigaciones sobre alternativas menos dañinas, becas para comunidades afectadas. Era un esfuerzo por demostrar que los tiempos habían cambiado. Pero detrás de cada iniciativa se escondía la misma pregunta. ¿Es posible reparar un daño cuando el daño está inscrito en el origen mismo del éxito? La respuesta nunca fue unánime. Mientras tanto, la cultura popular continuó reinventando la figura del fumador. En las películas antiguas, el cigarrillo era un símbolo de rebeldía o seducción. En las modernas, era un signo de decadencia o de melancolía. Los artistas, los escritores y los cineastas lo convirtieron en metáfora. El humo pasó a representar lo efímero, lo inalcanzable, lo que se desvanece en el aire dejando solo un rastro. Así, el tabaco, más que un producto, se transformó en un espejo del propio ser humano. En algunos rincones del mundo, sin embargo, la historia se repetía. Nuevas generaciones de fumadores aparecían, nuevos mercados se abrían, nuevos anuncios disimulados llegaban bajo formas digitales. Lo que se prohibió en carteles y televisión reapareció en Internet, disfrazado de estilo de vida. El ciclo parecía eterno. La maldición, lejos de extinguirse,
se adaptaba a los nuevos tiempos, como si tuviera la capacidad de mutar junto a la sociedad que la alimentaba. En Reinolda, el pasado se mantenía intacto, pero el presente seguía cambiando. Los visitantes caminaban por los jardines donde alguna vez pasearon los fundadores, respirando un aire que ya no olía a tabaco, sino a memoria. En las noches, cuando el museo cerraba, la casa quedaba sumida en un silencio espeso. Algunos empleados decían escuchar pasos, puertas que se abrían solas, murmullos lejanos. No sabían si eran historias inventadas o simples ecos del viento, pero en un lugar tan cargado de historia, los fantasmas no parecían imposibles. El mito del disparo que selló la tragedia familiar seguía vivo. Los turistas preguntaban. Los guías evitaban entrar en detalles, y las respuestas siempre terminaban en el mismo punto. Nadie sabe con certeza qué pasó aquella noche. Tal vez esa falta de resolución era lo que mantenía el relato vivo. La duda es el alimento perfecto para las leyendas. La historia de los Reynolds trascendió el tabaco, el dinero y el escándalo. Se convirtió en una advertencia universal sobre la naturaleza del poder. Cada generación que estudia su ascenso y caída aprende algo diferente. Algunos ven en ella un ejemplo de visión empresarial, otros una advertencia sobre la codicia, otros una lección sobre cómo las decisiones individuales pueden moldear la historia colectiva. Pero hay algo que todos reconocen. Detrás del esplendor siempre hay un precio. Con el tiempo, la marca Reynolds dejó de ser solo una empresa. Pasó a ser un símbolo, un recordatorio de lo que ocurre cuando la ambición humana no encuentra límites. Su historia se cita junto a las de los grandes magnates del acero, del petróleo, de los ferrocarriles, pero a diferencia de ellos, su producto no construyó ciudades ni conectó territorios. Su producto se consumía en el cuerpo mismo de la gente. Era un imperio fundado sobre el aliento, sobre el acto de inhalar. Y no hay metáfora más exacta para describir la fragilidad del poder que esa. Algo que entra, calma y finalmente destruye. En los libros de historia económica, el nombre de R.J. Reynolds aparece junto a cifras impresionantes. Pero en los estudios sobre salud pública, ese mismo nombre es sinónimo de advertencia. Esa dualidad resume el dilema moral de todo un siglo. El hombre que alguna vez fue admirado por su ingenio es hoy analizado como ejemplo de cómo el éxito puede volverse veneno cuando se olvida la humanidad. Los días en que el tabaco era un símbolo de modernidad quedaron atrás. Hoy, las cajetillas llevan imágenes de enfermedad y las campañas muestran lo que antes se ocultaba. Sin embargo, en las calles aún se ve humo, y en cada bocanada persiste el eco de una historia que se niega a desaparecer. Es como si el espíritu de aquel primer empresario siguiera presente, susurrando que el placer y la destrucción siempre caminarán juntos. En el fondo, esa es la enseñanza que atraviesa toda la historia de los Reynolds. No importa cuánto cambien las formas, ni cuántas veces se intente olvidar el pasado. La verdad siempre termina por volver. Puede hacerlo como un juicio, como una confesión o como un suspiro. Puede llegar en la forma de un documento desclasificado o en la memoria de un descendiente que decide contar lo que su familia calló durante generaciones. Pero llega. Y cuando llega, todo el humo que alguna vez ocultó la realidad se disipa, dejando solo lo que siempre estuvo allí. La fragilidad del poder humano frente a las consecuencias de sus propios actos. Esa fragilidad se hizo evidente en los años posteriores, cuando el mundo entero empezó a mirar con otros ojos a las grandes corporaciones. Ya no bastaban los discursos sobre progreso, ni las donaciones que buscaban limpiar la imagen de quienes habían construido su fortuna sobre el sufrimiento ajeno. La sociedad exigía algo más profundo, una rendición de cuentas, una revisión moral. Y fue entonces cuando el nombre Reynolds, que alguna vez había simbolizado modernidad y éxito, comenzó a pronunciarse con un tono distinto, más reflexivo, casi melancólico. Las universidades dedicaron seminarios enteros a estudiar la historia de la compañía. Los estudiantes debatían si R.J. Reynolds había sido un genio visionario
o un hombre atrapado por la época en que vivió, un tiempo en el que el progreso se medía por la expansión económica sin importar el precio. Los documentales mezclaban imágenes antiguas en blanco y negro con entrevistas modernas. Los descendientes de la familia hablaban, por fin, con cierta libertad, intentando separar la leyenda del ser humano. Algunos admitían que, aunque amaban el legado de innovación de su antepasado, no podían ignorar el daño que su industria había causado. En las conversaciones más íntimas, se contaba que los herederos visitaban Reinolda en fechas significativas y caminaban por los jardines en silencio, sin cámaras ni discursos. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. Volvamos al tema. Era su manera de dialogar con la historia, de enfrentarse a ella sin las máscaras del poder ni la protección del dinero. En esas caminatas, decían, el aire parecía más denso, como si cada brisa trajera consigo fragmentos de las voces que alguna vez habitaron la casa. El país también había cambiado. El humo que antes era parte del paisaje urbano comenzó a desaparecer. Los bares y restaurantes se llenaron de carteles que prohibían fumar. Las películas ya no mostraban héroes con cigarrillos en los labios, sino víctimas del hábito. La cultura entera dio la vuelta, y el tabaco pasó de ser un símbolo de glamour a una advertencia sanitaria. Sin embargo, la paradoja persistía. Cuanto más se condenaba el tabaco, más poderoso se hacía su fantasma. El deseo de aquello que está prohibido nunca desaparece, solo cambia de rostro. Mientras las leyes se endurecían, las empresas tabacaleras buscaban nuevos horizontes. En Asia, en África, en América Latina, el consumo seguía creciendo. Las campañas publicitarias, cuidadosamente disfrazadas, se dirigían a los mercados donde las restricciones eran más laxas. Los mismos lemas de antaño, adaptados a nuevas lenguas, seguían seduciendo a millones. Era un ciclo que parecía imposible de romper. La maldición, una vez más, demostraba su capacidad para renacer. Los periodistas de investigación continuaron revelando documentos. En ellos aparecían estrategias globales, planes de expansión, estudios de comportamiento. Todo mostraba un mismo patrón. El imperio ya no pertenecía a una familia, sino a un sistema que funcionaba por sí mismo, ajeno a la moral y al remordimiento. El apellido Reynolds seguía en las etiquetas, pero el alma de la empresa se había convertido en una maquinaria sin rostro. Aún así, la figura de R.J. seguía flotando sobre todo eso, como un espectro que no terminaba de irse. Su retrato, colgado en un museo o reproducido en un libro, era la imagen de un hombre que creyó en el poder del trabajo, en la disciplina y en la innovación. En sus ojos había determinación, pero también una especie de distancia, como si intuyera que su obra escaparía a su control. Esa ambivalencia, la del creador que se convierte en rehén de su creación, era lo que hacía que su historia resultara tan humana. En el mundo contemporáneo, las grandes corporaciones enfrentaban dilemas parecidos. Cada avance tecnológico, cada innovación digital, traía consigo nuevas formas de dependencia. Las redes sociales, los teléfonos inteligentes, los algoritmos, todos ofrecían placer inmediato y adicción silenciosa. Muchos comparaban esas dinámicas con las del tabaco en el siglo pasado. La historia de los Reynolds se convirtió en una metáfora moderna, una advertencia sobre lo que ocurre cuando el deseo de controlar al consumidor termina controlando a quien lo provoca. En Reinolda, mientras tanto, los guías del museo contaban la historia de una forma distinta. Ya no era solo la biografía de una familia adinerada, sino un relato sobre el precio del progreso. En las visitas guiadas se hablaba de los avances agrícolas que Catherine había promovido, de su visión humanista, de los proyectos sociales que impulsó antes de morir. Era como si, poco a poco, la historia recuperara la voz de quienes fueron silenciados por el peso del apellido. Los visitantes se detenían frente a los retratos y escuchaban los relatos de la tragedia de Smith Reynolds,
del romance con Libby Holman, del disparo en la noche calurosa de julio. Algunos se conmovían, otros se quedaban en silencio. La tragedia tenía ese poder, convertir lo lejano en cercano, lo histórico en humano. En cada grupo de visitantes siempre había alguien que preguntaba por Libby, por su destino final, y el guía respondía con prudencia, como si todavía temiera despertar a los fantasmas. Fuera del museo, la ciudad de Winston-Salem se había transformado. Los viejos almacenes de tabaco se convirtieron en centros culturales, en cafeterías, en galerías de arte. El olor a hoja seca dio paso al aroma del café y de los libros. Los edificios conservaban los nombres de las marcas antiguas, pero sus interiores eran espacios dedicados a la creatividad y la innovación. La ciudad, que alguna vez fue el corazón del imperio, ahora era un laboratorio de reinvención. La historia no había desaparecido, simplemente había cambiado de forma. Los descendientes de la familia, dispersos por el país, mantenían un vínculo discreto con la comunidad. Participaban en proyectos educativos, financiaban becas, apoyaban causas de salud pública. Era una forma de reconciliación silenciosa. No buscaban limpiar el apellido, sino darle un nuevo sentido. Sabían que la historia no podía reescribirse, pero sí podía resignificarse. El legado de los Reynolds ya no se medía en dinero, sino en preguntas. Preguntas sobre la ética, sobre la responsabilidad, sobre el poder. Preguntas que cada generación debía responder de nuevo, como si el eco del pasado exigiera siempre una nueva versión de la verdad. Y así, la maldición se volvió más abstracta. Ya no era el peso de una tragedia familiar, ni la culpa de un producto dañino, sino una lección sobre la condición humana, porque, al final, todo imperio nace de un deseo, y todo deseo lleva en su interior la semilla de su propia destrucción. Los Reynolds no fueron los primeros, ni serán los últimos en descubrirlo. Lo que los hace inolvidables no es su fortuna, sino la manera en que su historia refleja la eterna tensión entre el poder y la redención. Cuando cae la tarde sobre Reynolda y la luz se filtra entre los árboles, la casa parece respirar. Los visitantes que se marchan sienten que han visto algo más que una mansión antigua. Han presenciado el relato de un sueño americano que, como el humo, subió hacia el cielo hasta perderse, dejando tras de sí un aroma persistente, una mezcla de gloria y arrepentimiento. Y mientras el viento arrastra las últimas hojas del día, el silencio vuelve a llenar los pasillos, como si el lugar mismo comprendiera que hay historias que nunca terminan, solo cambian de voz. En esa voz que cambia, en ese murmullo que atraviesa las generaciones, se esconde la esencia de todo lo que fue y todo lo que aún resiste. Cada época la interpreta de un modo distinto. Cada persona que la escucha encuentra en ella su propio reflejo. Para algunos, la historia de los Reynolds es la prueba de que el ingenio humano puede mover montañas. Para otros, la confirmación de que ninguna riqueza está libre de su sombra. Y esa sombra se extiende paciente, recordando que toda fortuna, tarde o temprano, exige su tributo. En los archivos de los periódicos antiguos, amarillentos por el paso del tiempo, los titulares aún gritan con las mismas letras gruesas los detalles del escándalo que sacudió al país en los años 30. Los cronistas de entonces no podían imaginar que estaban escribiendo el primer capítulo de una narrativa que sobreviviría casi un siglo. Sus descripciones de la mansión, de los testigos, del disparo, eran más que noticias. Eran el inicio de una leyenda. Una leyenda que, con el paso de los años, se transformó en símbolo. En los años posteriores a la tragedia, la figura de Libby Holman siguió apareciendo en los escenarios y en las crónicas de sociedad, aunque ya nunca con la misma luz. Su voz, antes brillante, adquirió una tonalidad más grave, más introspectiva. Sus canciones hablaban de amor y pérdida, y quienes la escuchaban sentían que cada palabra era un eco de aquella noche. En los últimos años de su vida, se retiró en parte del espectáculo y dedicó su tiempo a causas humanitarias, pero su historia estaba marcada.
Murió joven, dejando tras de sí una biografía atravesada por la pasión y la culpa, dos fuerzas que parecían inseparables en el universo Reynolds. El hijo que tuvo con Smith, Christopher, creció entre los vestigios de la fortuna y las sombras del pasado. Su vida fue discreta, lejos de los reflectores, como si comprendiera que el silencio era la única manera de escapar del peso de su apellido. Y aunque su existencia transcurrió sin escándalos, el recuerdo de su padre seguía presente en los relatos de quienes lo rodeaban. Los rumores, los susurros, las teorías, todo seguía flotando en el aire como el humo que nunca se disipa del todo. Mientras tanto, el imperio se transformaba. Las décadas de prosperidad industrial dieron paso a la era de la globalización. El negocio del tabaco, ya consolidado como uno de los más rentables del mundo, se extendió más allá de las fronteras. Las fábricas se multiplicaron, las exportaciones aumentaron y los beneficios alcanzaron cifras que habrían parecido inimaginables en tiempos del fundador. Pero con cada paso hacia la expansión, crecía también la distancia entre el nombre y su significado. Lo que alguna vez fue una empresa familiar se convirtió en una maquinaria sin alma, movida por algoritmos, estadísticas y accionistas que nunca habían visto una hoja de tabaco en su vida. En los años 90, cuando los juicios contra las tabacaleras sacudieron a Estados Unidos, los descendientes de R.J. Reynolds se vieron arrastrados de nuevo al centro de la atención pública. Aunque muchos ya no tenían vínculos directos con la compañía, la prensa los buscaba para obtener declaraciones, para revivir el mito, para ponerles rostro a una historia que se había vuelto colectiva. Algunos hablaron con honestidad, otros prefirieron guardar silencio. Era comprensible. ¿Cómo defender una herencia que había causado tanto dolor? ¿Cómo condenarla sin traicionar la memoria de un antepasado que también había creído estar construyendo el progreso? En esos años, la compañía tuvo que enfrentarse no solo a los tribunales, sino también a su propia conciencia corporativa. Los documentos internos revelados en los juicios eran más devastadores que cualquier sentencia. No solo demostraban que la empresa conocía los efectos del tabaco, sino que había invertido enormes sumas para ocultarlos. Los correos, los informes, las estrategias de manipulación publicitaria mostraban una frialdad casi científica. El tabaco no era un producto, era una ecuación. Necesidad más hábito igual a ganancia. Y en esa fórmula, las vidas humanas eran la variable menos importante. Las consecuencias del Gran Acuerdo de 1998 se sintieron durante décadas. El pago multimillonario a los estados fue solo una parte del castigo. La verdadera condena fue moral. Por primera vez, una industria entera tuvo que aceptar públicamente su responsabilidad en una tragedia de salud global. Las imágenes de los ejecutivos testificando ante el Congreso se convirtieron en símbolo de una época que llegaba a su fin. Nadie podía volver a mirar un cigarrillo sin pensar en lo que representaba. Aún así, el hábito persistía. En los barrios, en los bares, en los rincones de las ciudades, seguía encendiéndose ese fuego diminuto que por un instante parecía dar calma. El ser humano, con su mezcla de contradicción y deseo, seguía buscando refugio en el mismo gesto que lo consumía. Y eso, más que cualquier cifra o testimonio, demostraba que la historia de los Reynolds no era solo la historia de una familia o de una empresa, sino la historia de todos. El humo, en su forma más pura, era una metáfora del alma humana, intangible, caprichoso, incapaz de permanecer quieto. Podía elevarse hacia el cielo o disiparse en el aire, pero siempre dejaba un rastro. Así también lo hacía el legado de R.J. Reynolds. En cada discusión sobre ética empresarial, en cada debate sobre la responsabilidad de las corporaciones, su nombre aparecía como un eco inevitable. Los libros de texto hablaban de su visión, de su genio comercial, de su papel en la construcción del capitalismo moderno, pero también de su ceguera ante las consecuencias. Era el retrato de un tiempo en que el progreso era un altar y los sacrificios humanos se consideraban inevitables. El Museo Reynolda comenzó a recibir cada vez más visitantes interesados en conocer
no solo la arquitectura o los jardines, sino el trasfondo moral de la historia. Los guías hablaban de la dualidad entre riqueza y culpa, de cómo el arte, la educación y la filantropía podían convivir con un origen tan controvertido. Algunos visitantes salían impresionados, otros conmovidos, algunos incluso indignados, pero ninguno permanecía indiferente. Eso, al final, era lo que mantenía viva la historia, su capacidad de provocar emociones encontradas. A medida que el siglo avanzaba, la compañía, ya fusionada con otras grandes tabacaleras internacionales, continuó su camino. Los informes financieros hablaban de crecimiento, de adaptación, de innovación. Pero debajo de esas palabras corporativas seguía latiendo una pregunta que ningún balance podía responder. ¿Cuánto vale realmente una fortuna construida sobre la adicción? En las universidades, los jóvenes investigadores comenzaron a escribir tesis sobre el fenómeno Reynolds. Algunos lo analizaban desde la economía, otros desde la psicología o la ética. En cada enfoque surgía una misma conclusión. La historia del tabaco era también la historia del poder humano para justificar lo injustificable. Y como todas las historias humanas, estaba llena de belleza y de horror. Cuando la noche cae sobre Winston-Salem, la ciudad parece susurrar el recuerdo de lo que fue. En las calles donde antes se alzaban fábricas, ahora hay luces de bares, librerías y teatros. Pero si uno se detiene lo suficiente, aún puede imaginar el zumbido de las máquinas, el olor a hoja seca, el eco de las campanas marcando el inicio de la jornada laboral. Es el pulso de un pasado que no se niega a desaparecer, sino que se disfraza para seguir vivo. En Reynolda, los jardines conservan su orden perfecto, pero en las flores, en los árboles, en los senderos, hay algo que escapa al control humano. El tiempo, ese mismo tiempo que convierte la gloria en advertencia y la riqueza en memoria. Y mientras el viento mueve las hojas con suavidad, parece murmurar una verdad que todos conocen y pocos se atreven a decir: nada de lo que se construye con dolor puede sostenerse para siempre. Tal vez por eso, cada generación de la familia ha intentado reescribir, a su manera, el sentido de su propio legado. Los más jóvenes crecieron escuchando relatos fragmentados, mitos familiares, donde se mezclaban la genialidad de R.J., la elegancia de Catherine y la tragedia de Smith. Algunos sintieron orgullo, otros incomodidad, pero todos, en algún momento, comprendieron que el apellido era más que una herencia económica. Era una historia que había que cargar, aunque pesara, aunque doliera, aunque se resistiera a ser contada. La ciudad de Winston-Salem, que un día fue sinónimo de humo y prosperidad, encontró en la memoria su manera de sobrevivir. Las antiguas fábricas, convertidas en centros culturales, se llenaron de jóvenes artistas, estudiantes y emprendedores que veían en aquellos muros de ladrillo una oportunidad para comenzar de nuevo. Nadie podía borrar el pasado, pero todos podían transformarlo. Así, el mismo espacio que había servido para fabricar cigarrillos se transformó en un lugar donde se fabricaban ideas. La ironía era perfecta. Donde antes se moldeaban adicciones, ahora se moldeaban conciencias. La casa Reynolda, en cambio, parecía suspendida fuera del tiempo. Los visitantes recorrían sus pasillos con pasos suaves, temiendo romper el silencio que aún la habitaba. Los cuadros seguían observando con la misma intensidad de siempre. Las escaleras crujían, como si conservaran la memoria de cada paso dado, y en las noches el aire parecía cargar con un leve olor a madera antigua y melancolía. En las cartas que Catherine había escrito décadas atrás, conservadas con esmero por el museo, hablaba de su deseo de que la propiedad sirviera para educar, para inspirar, para recordar que la belleza debía tener propósito. Sin saberlo, había dejado escrito el antídoto contra la maldición que caería sobre su familia: la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje. En los foros académicos, la historia de los Reynolds se estudia ahora como una lección moral sobre los límites del éxito. Se habla de la paradoja de un imperio que nació de la innovación y terminó siendo condenado por ella. Los expertos en comunicación analizan los anuncios de Camel
como ejemplos de persuasión masiva, mientras los médicos y sociólogos estudian cómo el poder del hábito puede moldear una sociedad entera. Lo fascinante de la historia es que ninguna interpretación la agota. Es demasiado humana, demasiado compleja, demasiado viva como para reducirla a una sola conclusión. Mientras tanto, la industria del tabaco, aunque más discreta, continúa existiendo. Ha aprendido a hablar el lenguaje de los tiempos modernos. Habla de sostenibilidad, de responsabilidad, de tecnología. Los nuevos productos se presentan como alternativas seguras, como si la promesa de un placer sin culpa aún pudiera cumplirse. Pero detrás de las pantallas y los eslóganes, la esencia sigue siendo la misma: ofrecer alivio inmediato a cambio de dependencia. El humo cambió de forma, pero no de naturaleza. La historia de los Reynolds se cruza inevitablemente con la historia del país que los vio nacer. Representa su espíritu de conquista, su fe en el progreso, su capacidad para construir imperios a cualquier precio. Pero también refleja sus contradicciones: el olvido del límite, la fascinación por el éxito, la tendencia a negar las consecuencias. En el espejo de los Reynolds, Estados Unidos vio reflejada su propia imagen, brillante, poderosa y profundamente dividida entre el sueño y la culpa. Con el paso de los años, el mito se ha vuelto casi literario. Autores y guionistas han encontrado en él una fuente inagotable de inspiración. La figura de Libby Holman, por ejemplo, ha sido retratada como una heroína trágica, una mujer adelantada a su tiempo que desafió las normas y pagó el precio de su libertad. La de Smith, en cambio, se convirtió en símbolo de la juventud, atrapada entre el deber y el deseo, un hombre que lo tuvo todo, excepto paz interior. Y en el centro de ambos, la figura invisible de R.J., el patriarca que lo comenzó todo, sin imaginar el destino que esperaba a los suyos. En una vitrina del museo se conserva un pequeño cuaderno con anotaciones manuscritas de R.J. Sonner Reynolds. Entre cálculos y listas de gastos hay una frase que llama la atención: la clave del éxito está en hacer que la gente crea que lo necesita. Esa línea, escrita quizás sin pretensión, resume más que cualquier tratado la esencia del capitalismo moderno. Convertir el deseo en necesidad, hacer del hábito un símbolo. En su tiempo, fue un acto de genialidad. Hoy, leído con distancia, parece una confesión involuntaria. Las nuevas generaciones de la familia intentan reinterpretar esa herencia. Algunos han dedicado sus vidas a proyectos de salud pública, a campañas contra el tabaquismo, a fundaciones dedicadas a la educación. Otros simplemente prefieren el anonimato, cansados de cargar con una historia que sienten ajena. Pero en todos hay un mismo impulso: romper el ciclo, demostrar que un apellido puede significar algo distinto. Tal vez ese sea el comienzo del final de la maldición, la capacidad de aceptar el pasado sin repetirlo. En las noches de verano, cuando el museo cierra y la luz se apaga, Reinolda recupera su silencio. A veces, los vigilantes dicen escuchar un piano a lo lejos, un sonido tenue, como si alguien tocara desde otra época. Nadie lo ha comprobado nunca, pero quienes lo han escuchado aseguran que la melodía es triste y hermosa, como si contara una historia sin palabras. Tal vez sea solo el viento entre los árboles, o quizá sea el eco de Libby, que aún canta para el amor que perdió. Fuera de esas paredes, el mundo sigue su curso. Las compañías tabacaleras se fusionan, las leyes cambian, los consumidores se transforman. Pero la lección que dejó el apellido Reynolds permanece vigente. Los economistas la citan para hablar de las consecuencias del poder sin control. Los filósofos, para discutir la moral del progreso. Los narradores, para recordar que toda riqueza tiene un precio. En las universidades, los estudiantes descubren la historia por primera vez y se sorprenden de cuánto del presente se parece al pasado. Y al final, todos llegan a la misma conclusión. La historia de los Reynolds no terminó, solo cambió de escenario. El siglo XXI trajo consigo un nuevo tipo de imperio, uno hecho de información, de atención, de datos. Pero las dinámicas son las mismas que movieron al fundador del tabaco. Capturar la mente, generar hábito, mantener al consumidor fiel.
Lo que antes era humo, hoy son notificaciones, lo que antes era adicción física, hoy es dependencia digital. Y en esa semejanza, la maldición continúa. La humanidad, una y otra vez, repite el mismo patrón, buscando consuelo en aquello que lentamente la consume. Reinolda, con su elegancia silenciosa, sigue siendo testigo de todo. Es un símbolo, un recordatorio de que incluso los sueños más grandes pueden tener consecuencias imprevisibles. Los visitantes la recorren sin saber que, más allá de su belleza, el lugar guarda una enseñanza, que toda creación lleva en sí el germen de su destrucción. Los Reynolds construyeron un mundo que cambió la historia del consumo, pero al hacerlo, revelaron una verdad que trasciende su tiempo. En el aire aún flota esa verdad. No se ve, no se toca, pero está ahí, como el humo que una vez definió un siglo entero. Y aunque el viento lo disperse, aunque la historia lo oculte bajo nuevas formas, siempre vuelve. Porque la maldición, en realidad, no era de una familia, ni de un producto. Era del ser humano mismo, condenado a confundir el poder con la plenitud, la riqueza con la redención, el humo con la eternidad. Esa confusión es la que sostiene los grandes relatos de la historia, los que avanzan impulsados por la promesa de algo mejor, de algo más alto, de algo que al final se disuelve en las manos como el humo mismo. En el caso de los Reynolds, el mito se hizo carne y la carne se volvió memoria. Ninguna fortuna, por grande que sea, logra escapar a la fragilidad del tiempo. Y sin embargo, la humanidad insiste en construir sobre arenas movedizas, convencida de que esta vez será diferente, de que el progreso podrá existir sin sombra. El apellido Reynolds aún aparece grabado en becas universitarias, en programas educativos, en edificios dedicados a la ciencia y la cultura. Cada vez que se pronuncia, convoca tanto gratitud como incomodidad. Hay quienes lo asocian con la filantropía y la innovación, y hay quienes no pueden olvidar el daño que el tabaco causó en millones de cuerpos. Las dos verdades conviven, inseparables, como si formaran parte de un mismo destino. Así, el nombre se mantiene vivo, no por lo que representa, sino porque encarna la paradoja de toda civilización que ha confundido bienestar con poder. A comienzos del nuevo siglo, los descendientes más jóvenes comenzaron a hablar de reconciliación. No una reconciliación pública ni teatral, sino una que se realiza en silencio, en los gestos cotidianos, en las decisiones pequeñas que buscan equilibrio. Algunos se involucraron en programas de salud y educación, otros financiaron proyectos de arte y sostenibilidad. Lo hacían sin discursos, sin grandes ceremonias, conscientes de que ningún acto podía borrar el pasado. Pero también sabían que callar perpetuaba la herida. Entre ellos se repetía una idea sencilla: aceptar la historia para no repetirla. En paralelo, el mundo exterior seguía atrapado en su propia versión de la adicción. Las pantallas reemplazaron al humo como compañía silenciosa. Las redes sociales se convirtieron en un nuevo escenario de dependencia, donde la búsqueda de aprobación imitaba el ritual de encender un cigarrillo. Los publicistas hablaban de enganche, los empresarios de retención de usuarios, los ingenieros de optimización del tiempo de atención. Cambiaron las palabras, pero la lógica era la misma. En esa repetición, la historia de los Reynolds se convirtió en metáfora del presente, un espejo en el que cada generación veía su propia forma de dependencia. Los historiadores contemporáneos empezaron a escribir sobre la familia no solo como protagonistas del auge del tabaco, sino como emblema de una pregunta moral que nunca deja de regresar. ¿Puede una sociedad construirse sobre el deseo sin destruirse en el proceso? En las conferencias, los académicos mostraban fotografías en blanco y negro del fundador, de la fábrica, de los anuncios con camellos sonrientes, y luego proyectaban gráficas de enfermedades, de cifras de mortalidad, de juicios millonarios. En ese contraste estaba contenida la historia completa de la modernidad, la capacidad de crear y la incapacidad de medir el precio. Reinolda se volvió un punto de peregrinaje para quienes buscaban entender esa dualidad.
Los visitantes llegaban con curiosidad y se marchaban con una sensación de inquietud difícil de describir. La belleza del lugar no bastaba para disimular el peso de lo que representaba. En las salas del museo, entre muebles restaurados y retratos centenarios, flotaba una presencia invisible. La conciencia de que cada ladrillo de aquella mansión había sido financiado por la venta de un hábito que a la larga mataba a quienes lo consumían. Aún así, había en ese sitio una calma distinta, una serenidad que parecía venir de la naturaleza misma. Tal vez era la manifestación de la idea que Catherine había tenido al diseñar el lugar. Un espacio para el aprendizaje, un refugio contra la prisa, una oportunidad de reflexión. Los guías del museo hablaban de ella con respeto, describiéndola como una mujer adelantada a su tiempo, una mente progresista atrapada en una época conservadora. Su legado, más que el de su esposo, parecía haber resistido el paso de los años. Ella no construyó una fortuna, construyó un ideal. Y ese ideal, silencioso pero persistente, sobrevivió a todas las tragedias. En las bibliotecas, los estudios sobre el tabaco comenzaron a incluir capítulos dedicados a la psicología de la adicción. Se hablaba de cómo la industria había aprendido a vincular el placer con el consumo, el alivio con el hábito, la identidad con el producto. Era un conocimiento que los Reynolds aplicaron sin saberlo al principio y que sus herederos explotaron con precisión científica. Ese conocimiento se convirtió en un arma de doble filo. El mismo que permitió crear un imperio fue el que lo condenó moralmente. Las empresas del siglo XXI aprendieron la lección, aunque no siempre de la manera correcta. Algunas intentaron evitar los errores del pasado, otras simplemente los repitieron con distinto envoltorio. La historia del tabaco se convirtió en un manual de advertencias, una guía sobre cómo la ambición puede sobrepasar cualquier límite si se disfraza de progreso. Las conferencias empresariales citaban la caída de R.J.R. Nabisco como símbolo del exceso y la codicia de los años 80. Los economistas hablaban del LBO más famoso del mundo como el punto en que la ingeniería financiera venció a la ética industrial. Y en todas esas historias, el apellido Reynolds aparecía como una constante, un recordatorio de que ninguna riqueza está libre de su precio. El mito también se extendió al terreno cultural. Poetas y novelistas retomaron la figura del humo como metáfora de la memoria y la culpa. Algunos imaginaron diálogos ficticios entre R.J. y su hijo Smith, entre Libby Holman y Catherine, entre el pasado y el presente. En esos relatos, los personajes ya no eran empresarios o víctimas, sino símbolos del deseo humano de controlarlo todo. El tabaco, en esas narraciones, no era solo un producto, sino una forma de redención frustrada. Con el tiempo, el eco de la maldición dejó de sonar como advertencia y comenzó a escucharse como una plegaria. No una súplica religiosa, sino una búsqueda de sentido. Porque en el fondo, la historia de los Reynolds es una historia de búsqueda, del éxito, del amor, del perdón. Todos los que formaron parte de ella intentaron alcanzar algo que siempre parecía escaparles, como el humo que se disuelve justo cuando se intenta atraparlo. En los últimos años, los investigadores que trabajan en el museo han descubierto nuevos documentos, diarios, fotografías inéditas. En ellos se muestra un lado más humano de los protagonistas, un lado que no aparece en los titulares ni en los juicios. R.J. escribiendo sobre su temor al fracaso, Catherine planificando un jardín para niños de la comunidad, Smith soñando con construir un aeródromo donde enseñar a volar a jóvenes sin recursos. Son fragmentos que no absuelven, pero sí completan la historia, porque toda vida, incluso la más marcada por el error, está hecha también de gestos nobles. El legado de los Reynolds no puede dividirse en bien o mal. Es un tapiz de contradicciones, de luces y sombras entrelazadas. En esa mezcla reside su poder narrativo y su verdad más profunda. La humanidad nunca es pura, siempre es compleja. R.J. Reynolds no fue un villano ni un santo.
Fue un hombre de su tiempo, atrapado entre el deseo de prosperar y la incapacidad de prever las consecuencias. Sus descendientes tampoco fueron víctimas inocentes ni culpables absolutos. Fueron herederos de una historia que los superaba. Así, cada generación ha añadido un nuevo hilo a ese tapiz. Algunos brillan con esperanza, otros se oscurecen con remordimiento, pero todos, de una manera u otra, forman parte del mismo dibujo. Y cuando el viento sopla sobre los jardines de Reinolda, cuando las hojas caen y el aire se llena de ese silencio antiguo, parece que la historia entera respira, porque hay relatos que no terminan, solo se transforman en memoria compartida. El humo, después de todo, nunca desaparece del todo. Se eleva, se dispersa, se mezcla con el aire y sigue viajando. Así también viaja el nombre Reynolds, flotando entre la gloria y la culpa, recordando a quien lo pronuncia que cada acto humano, por pequeño que parezca, tiene un eco que resuena más allá del tiempo. Ese eco se escucha en los lugares menos esperados. En un libro de historia que menciona una vieja fábrica de tabaco, en una conversación entre estudiantes de ética empresarial, en la voz de un guía que relata la vida de Catherine con respeto y cierta tristeza. Está presente incluso en los anuncios modernos de productos sin humo o de bajo riesgo, donde el mismo lenguaje que una vez sedujo al mundo se disfraza de promesa científica. El pasado siempre encuentra su manera de regresar, aunque cambie de forma o de tono. A veces, cuando cae la tarde sobre Winston-Salem, el aire parece volverse más espeso, como si el tiempo se detuviera unos segundos. Los árboles, altos y firmes, guardan un silencio que no es natural, un silencio que parece observar. En esos momentos, quien conoce la historia siente una presencia invisible, una línea que conecta lo que fue con lo que sigue siendo. No es superstición, es la conciencia de que algunas historias no mueren, porque aún tienen algo que decir. El relato de los Reynolds no es solo una crónica de fortuna y tragedia, es también una reflexión sobre la relación entre el ser humano y sus propias creaciones. En el fondo, toda invención nace del deseo de mejorar algo, de expandir los límites de lo posible. Pero el mismo impulso que impulsa el progreso puede también destruirlo todo si no encuentra equilibrio. R.J. Reynolds quiso ofrecer placer, alivio, modernidad, y lo logró. Pero con el tiempo, esa búsqueda de placer se transformó en dependencia, y la modernidad se volvió condena. Las corporaciones del siglo XX, inspiradas por modelos como el suyo, repitieron el patrón. Primero el éxito, luego la caída. Primero el progreso, después la culpa. La industria farmacéutica, la alimentaria, la tecnológica. Todas siguieron, en mayor o menor medida, el mismo camino. En conferencias internacionales sobre salud y economía, la historia de los Reynolds se cita como ejemplo fundacional de cómo la ética suele llegar demasiado tarde. En los colegios de Carolina del Norte, los alumnos aprenden sobre la importancia de la empresa en el desarrollo de la región. Los profesores explican cómo el ferrocarril, el trabajo y la ambición transformaron un pueblo rural en un centro industrial. Pero también enseñan el otro lado, los efectos del tabaquismo, las enfermedades, las campañas de desinformación. Así, el apellido Reynolds forma parte de una lección doble, una que advierte tanto como inspira. Los descendientes más jóvenes, nacidos en un mundo donde la fortuna familiar es historia, miran hacia el pasado con una mezcla de curiosidad y distancia. Algunos se sienten responsables, otros no. Pero todos entienden que el apellido que llevan está cargado de significado. En entrevistas, hablan de su deseo de construir un legado distinto, uno que no dependa del consumo ni del poder. Algunos se dedican al arte, otros a la docencia o al medio ambiente. En ellos, el apellido parece intentar reconciliarse con la vida. En Reinolda, las visitas nocturnas se han vuelto populares. Bajo la luz tenue de las lámparas antiguas, los guías narran las historias del lugar con un tono casi poético. Cuentan cómo R.J. diseñó su despacho con vista a los campos,
cómo Catherine soñaba con una comunidad agrícola modelo, cómo Smith volaba sobre los cielos de América buscando un destino propio. Cada relato se entrelaza con el anterior, formando una red que parece extenderse más allá del tiempo. Los visitantes escuchan en silencio, y algunos, al salir, dicen sentir que el aire huele un poco distinto, como si la casa respirara. A veces, los historiadores se preguntan qué habría pensado R.J. si hubiera conocido las consecuencias de su obra. Tal vez habría sentido culpa, o tal vez habría respondido con la serenidad de quien cree que el futuro siempre juzga con más dureza de la necesaria. Lo cierto es que ningún hombre puede prever la magnitud de sus actos. Él solo vio una oportunidad, una manera de mejorar la hoja que cultivaban los agricultores del sur, un modo de llevar prosperidad a su comunidad. Lo demás vino después, como una ola que arrastra incluso a quien la creó. Esa ola arrasó con todo, pero también dejó huellas fértiles. La educación, la arquitectura, la cultura, la investigación científica. Todos esos campos recibieron apoyo gracias a la fortuna Reynolds. Las universidades del sur crecieron con donaciones provenientes de la industria del tabaco. Los museos y hospitales levantaron sus muros con ese dinero. La paradoja sigue viva, el bien que surgió del mal, la belleza financiada por la adicción. En esa contradicción descansa una parte esencial de la condición humana. Los visitantes del museo se detienen a menudo frente a los retratos de la familia. El rostro de R.J., con su expresión seria y calculadora, parece mirar al espectador como si aún midiera el valor de las cosas. El de Catherine transmite calma, inteligencia, una mezcla de ternura y firmeza. Los de sus hijos, especialmente el de Smith, conservan la juventud detenida, de quien partió demasiado pronto. Ninguno de esos rostros parece ser completamente feliz. Tal vez porque la felicidad, como el humo, se escapa justo cuando uno intenta sostenerla. A lo largo de los años, el mito del disparo ha sido contado y recontado tantas veces que ya no pertenece a la historia, sino a la imaginación colectiva. Algunos creen que fue un accidente, otros que fue un crimen pasional, otros que fue suicidio. Lo cierto es que, sin importar la verdad, aquel suceso condensó todo lo que el apellido representaba: amor y culpa, deseo y pérdida, fortuna y desgracia. Fue el momento en que la maldición tomó forma, cuando el precio del éxito se volvió tangible. Después de aquel disparo, la familia nunca volvió a ser la misma. Lo que siguió fue una sucesión de silencios, de gestos elegantes que escondían heridas profundas. Durante décadas, nadie mencionó el tema en voz alta. Era más fácil mirar hacia adelante, construir, donar, invertir, que volver la vista hacia aquello que había quedado sin resolver. Pero la historia siempre vuelve, y cada intento de ocultarla no hizo más que darle más fuerza. Hoy, cuando los visitantes recorren Reinolda y escuchan la historia completa, sienten que no están ante un relato ajeno. La reconocen en sus propias vidas, en las decisiones que toman, en los hábitos que repiten sin pensar. Comprenden que la historia de los Reynolds no es una excepción, sino una versión amplificada de algo que todos comparten. La dificultad de mirar las consecuencias de nuestras acciones cuando el resultado inmediato parece gratificante. La historia también se ha convertido en una lección para las empresas modernas. En las escuelas de negocios, los profesores mencionan el caso Reynolds como ejemplo de cómo la innovación sin ética puede convertirse en una trampa. Enseñan que el éxito sostenido no depende solo del beneficio, sino de la conciencia. Los estudiantes, acostumbrados a pensar en cifras y estrategias, descubren que la historia de un imperio puede ser también la de una advertencia moral. Fuera del ámbito académico, los artistas continúan reinterpretando el mito. Pintores, cineastas y escritores usan la historia de los Reynolds para hablar de la fragilidad del poder, de la soledad que acompaña a quienes lo tienen todo. En esas obras, el humo es siempre protagonista. Representa el deseo, la memoria, la mentira, la culpa. Se convierte en símbolo
de todo lo que el ser humano persigue sin saber que lo está perdiendo. Hay algo profundamente trágico y a la vez profundamente humano en esa imagen. El humo, efímero y bello, sube al cielo con elegancia antes de desaparecer. Así fue la historia de los Reynolds, un ascenso deslumbrante seguido de una lenta disolución. Pero incluso en su desaparición dejó un resplandor, una huella que todavía ilumina las conversaciones sobre moral, poder y destino. Cada cierto tiempo, algún visitante deja una flor en el jardín de Reynolda, sin nombre ni nota. Nadie sabe si es un gesto de homenaje o de disculpa. Tal vez ambas cosas. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Retomemos desde aquí, porque en el fondo, todos los que conocen esta historia sienten la necesidad de reconciliarse con ella, de perdonar y de perdonarse. Y es que la historia de los Reynolds, con toda su grandeza y su tragedia, no pertenece solo a quienes la vivieron. Pertenece a todos los que alguna vez se dejaron seducir por la promesa de algo que brillaba demasiado como para ser inocente. Quizás esa sea la razón por la que el relato no deja de contarse. Porque aunque el tiempo siga su curso y los nombres se vuelvan polvo, el eco de lo que significó aquella familia sigue resonando en el mundo moderno, no solo por lo que construyeron, sino por lo que revelaron, la inevitable conexión entre el poder, el deseo y la pérdida. En cada generación hay quienes buscan entender qué fue exactamente lo que convirtió a los Reynolds en leyenda. Algunos piensan que fue su riqueza, otros su tragedia, pero quienes se detienen a mirar con más profundidad descubren que lo que los hace inolvidables es la verdad universal que encarnan. La historia de un hombre que quiso dominar el destino, de una mujer que soñó con elevarlo, de un hijo que intentó escapar de la sombra familiar y de una sociedad que sin darse cuenta respiró su legado. Todo está allí, entretejido en un mismo hilo que une la ambición con la culpa y la belleza con la ruina. Con los años, el apellido se fue desvaneciendo del centro del poder económico, pero nunca de la memoria. Las empresas que alguna vez llevaron sus iniciales se transformaron, se fusionaron, se adaptaron a los nuevos tiempos. La fortuna se dispersó, los herederos siguieron caminos distintos, y la mansión Reynolda quedó como el último testigo de una época. Sus muros, cargados de historia, se convirtieron en un lugar de contemplación. En sus pasillos ya no resuena el eco de los banquetes ni de las discusiones familiares, sino el murmullo de los visitantes que caminan lentamente, intentando comprender cómo algo tan grandioso pudo, al mismo tiempo, ser tan trágico. La historia de los Reynolds es también la historia del siglo que los vio nacer. Refleja la transformación de un país que pasó de los campos de cultivo a las fábricas, de la mano de obra al consumo masivo, de la fe en el trabajo a la obsesión por la imagen. Cada época ha encontrado en ella un espejo. Durante el auge industrial fue símbolo de progreso. En la era de la publicidad fue símbolo de seducción. En los tiempos de la conciencia social se volvió símbolo de advertencia. Esa capacidad de mutar, de adaptarse a cada mirada, es lo que la mantiene viva. A pesar de todo, hay algo profundamente humano en el impulso que los movió. La búsqueda de sentido, la necesidad de dejar huella, el deseo de trascender. R.J. Reynolds no fue el primer hombre que quiso convertir un sueño en imperio. Ni Catherine fue la primera mujer que intentó dar propósito a una fortuna. Pero juntos crearon algo que, más allá de sus contradicciones, sigue siendo un retrato de la complejidad humana. Su historia es la prueba de que la ambición puede levantar montañas, pero también de que ninguna montaña es tan alta como para no proyectar sombra. Con el tiempo, la maldición dejó de ser una historia de fantasmas para convertirse en una metáfora viva.
Ya no se trata de una familia condenada, sino de una sociedad que repite sus errores. Cada nueva industria que surge con promesas de felicidad inmediata parece olvidar las lecciones del pasado. Las redes sociales, la tecnología, el consumo digital, todos los nuevos imperios nacen con la misma fe en el progreso ilimitado que movió a los Reynolds, y como ellos, terminan enfrentándose a la misma pregunta. ¿Cuánto del bienestar que ofrecen es real y cuánto es solo humo? Los estudios modernos sobre adicción incluyen al tabaco como el primer gran laboratorio del comportamiento humano. Fue allí donde se descubrió que el deseo puede fabricarse, que la costumbre puede convertirse en identidad y que la repetición puede ser más poderosa que la razón. El tabaco fue el ensayo de algo mayor, la manipulación del impulso. De esa forma, la historia de los Reynolds no solo pertenece al pasado, sino que se proyecta hacia el presente. Cada notificación que brilla en una pantalla, cada campaña que apela a la emoción antes que al pensamiento, lleva en su estructura algo de aquel viejo imperio de humo. Pero en medio de la crítica hay también un rastro de comprensión. Nadie puede negar que, sin saberlo, R.J. Reynolds ayudó a moldear el mundo moderno. Su visión de producción, su fe en la innovación, su dominio del marketing, fueron los pilares de una era entera. La tragedia vino después, cuando la ambición perdió su límite. Esa dualidad, la del creador y el destructor, sigue siendo la esencia de toda gran historia. En la sala principal de Reynolda, una de las vitrinas exhibe un reloj detenido. Según cuentan los curadores del museo, paró el día en que murió el fundador y nadie volvió a hacerlo funcionar. Algunos dicen que se decidió dejarlo así como símbolo del fin de una era. Otros creen que se detuvo por sí solo, como si el tiempo, al igual que la fortuna, hubiera decidido hacer una pausa eterna. Ese reloj, silencioso y obstinado, se ha convertido en el corazón simbólico de la casa. Frente a él, los visitantes suelen quedarse unos minutos en silencio, mirando las manecillas inmóviles, imaginando cuántas historias pasaron antes de que todo se detuviera. Y sin embargo, el tiempo fuera de esas paredes no se detuvo. La ciudad creció, las costumbres cambiaron, los nombres se diluyeron, pero la historia quedó, porque toda historia que toca una verdad universal termina por sobrevivir a sus protagonistas. La de los Reynolds lo hizo porque no habla solo de tabaco, ni de dinero, ni de escándalos. Habla del alma humana y de su eterna lucha por dominar el fuego que ella misma enciende. Algunos escritores han comparado la trayectoria de la familia con una tragedia griega, el héroe que alcanza la cima gracias a su inteligencia, pero cae víctima de su propio exceso. Otros prefieren verla como una parábola moderna, una enseñanza envuelta en lujo y dolor. Sea como sea, su mensaje es claro. Todo poder que olvida su origen se convierte en su propio verdugo. Cuando cae la noche en Reynolda, los focos del jardín iluminan la fachada blanca de la mansión y el aire se llena de sonidos que parecen venir de otro tiempo. El canto de los grillos se mezcla con el murmullo lejano del tráfico y con el susurro de los árboles, como si la naturaleza misma recitara el epílogo de la historia. Los guardias cierran las puertas, las luces se apagan una a una, y el silencio se instala con la suavidad de una sombra antigua. En ese silencio, la casa parece recordar. Recuerda al hombre que soñó con un imperio de humo y acero. Recuerda a la mujer que quiso convertir la riqueza en esperanza. Recuerda al hijo que buscó la libertad y solo encontró la tragedia. Recuerda al país que encendió millones de cigarrillos sin pensar en el precio. Y sobre todo, recuerda que cada historia humana, por grandiosa o miserable que sea, termina siempre del mismo modo, en un suspiro. En ese suspiro está contenida toda la historia de los Reynolds. Es el sonido del viento que atraviesa los campos de Carolina del Norte, el rumor de los ríos que alguna vez impulsaron los molinos, el eco del disparo que rompió la noche y cambió para siempre el curso de una dinastía. Es también el suspiro de quienes, al escucharla, entienden que la maldición no era un castigo divino, sino una advertencia, que ningún imperio,
por grande que sea, puede escapar del juicio del tiempo. Y así, mientras el mundo sigue avanzando, el humo del pasado se disuelve lentamente en el aire. No queda ya tabaco, ni fábrica, ni escándalo, solo la memoria de lo que fueron. Pero esa memoria, tenue y persistente, sigue recordándole a cada generación que el poder sin conciencia termina consumiéndose a sí mismo. La maldición de los Reynolds no nació del tabaco ni de la tragedia, sino del olvido. Del olvido de que todo lo que se eleva sobre la ambición acaba, tarde o temprano, envuelto en el mismo humo con que comenzó. Y ese humo, que aún flota sobre Reinolda cuando cae la tarde, es el último testigo de una verdad que nunca dejará de repetirse. Ningún sueño, por brillante que parezca, puede brillar para siempre.